Nota de Navarro 2023 al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Rossi. Hola Agustín, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buen día para todas y todos. ¿Alguna conclusión sobre las elecciones de ayer? Neuquén, Río Negro. Bueno, primero yo creo que no son resultados electorales que se puedan traspolar linealmente a la cuestión nacional, ¿no? De hecho, las dos coaliciones más importantes a nivel nacional aparecen presentándose en forma dividida, sea tanto en Neuquén, donde un sector apoyó a Euroletinec, otro sector fue con Silvia Orne, perdón, eso fue en Río Negro, en Neuquén un sector con Figueroa, otro sector con Ramón Río Seco, en el caso del Frente de Todos, y creo que en Cambiemos pasó más o menos exactamente lo mismo. O sea que me parece que las elecciones tuvieron una dinámica muy fuerte provincial, y las cuestiones que se resolvieron tienen que ver con lo provincial. Después aparece sí claramente que los candidatos apadrinados por Milei, fenómeno del cual hemos hablado o se habla en estos días, no aparecieron con mucha receptividad de votos en ninguna de las dos provincias, y sí aparece me parece que una cuestión que es que los oficialismos per se en las provincias también tienen una situación de desgaste, digamos, ¿no? Así que mis primeras reflexiones tendrían que ver fundamentalmente con eso, y mi conclusión es: en ningún caso ni en ninguna de las dos elecciones se pueden sacar conclusiones determinantes sobre la cuestión nacional, ni que puedan servir para proyectar nacionalmente alguna cuestión, ¿no? Y nacionalmente, ¿cómo se va una elección con un índice de inflación como el que acabamos de conocer? Que no es el primero, pero es el más alto de varios meses en donde la inflación es alta y la gente lo está sufriendo. Bueno, a mí me parece que la elección, sin dejar de conocer, de hecho lo he reconocido este fin de semana, el índice alto de inflación y el compromiso renovado de poner todos los esfuerzos para encontrar un sendero descendente del mismo, me parece que la elección va a tener una cantidad de componentes que incluirán obviamente el índice de inflación, pero no será el excluyente, ¿no? De hecho tenemos antecedentes. La inflación de septiembre del 2019, que se conoció en octubre, antes de las elecciones de primera vuelta en octubre, que terminó ganando Alberto Fernández, si no me equivoco fue del 5,9%, y Macri sacó cerca del 40-41% de los votos, ¿no? Uh-huh. Y si vamos un poco más atrás, Eduardo Angeló sacó 37-38% de los votos en esa elección de 1989, cuando ganó Carlos Menem, en el medio o de una hiperinflación. Entonces me parece que hay una cantidad de elementos que dependerán de cómo se presenten y cómo lo presenten nuestros candidatos, en donde obviamente que la cuestión de la inflación tiene relevancia, pero no será una cuestión a mi criterio excluyente, ¿no? Lo cierto es que cuando nosotros miramos la economía argentina, lo que decimos es: le prometimos a los argentinos, nos pedían generar trabajo en el 2019, generamos trabajo, se generaron puestos de trabajo, se bajó la desocupación de arriba del 10%, que nos había dejado Macri alrededor del 6%. Los argentinos nos pedían crecimiento económico, la Argentina ha crecido en los últimos 2 años y sigue un sendero de crecimiento. También los argentinos nos pedían bajar la inflación y mejora el poder adquisitivo del salario. Bueno, eso no lo hicimos de la manera que nosotros pensábamos hacerlo, y seguimos trabajando para poder continuarlo. También digo en esto, durante los 4 años de gestión de Macri, el poder adquisitivo del salario perdió un 20%, muchísimo más de lo que ha sucedido con los salarios, al menos de los trabajadores registrados durante todo este tiempo, a los cuales permanentemente tenemos políticas que permitan recomponer ingresos. Hace 10 días el propio ministro de Economía anunció
excluían del cómputo del impuesto a las ganancias adicionales, y entre ellos las horas extras, que obviamente recomponen ingresos del sector registrado. Y la semana pasada la ministra de Desarrollo Social, junto con el ministro de Economía, recompusieron los ingresos del componente alimentario de la tarjeta alimentar de la asignación universal por hijo. Es decir, estamos enfrentando estas inconveniencias económicas con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, y obviamente que aspiramos a encontrar mejores resultados. Así que a mí me parece, ante la respuesta original, digo lo que acabé de decir, digo además que yo creo que estamos en un escenario en donde las cuestiones que tengan que ver en este 40º aniversario de la democracia, que tengan que ver con la libertad, la vigencia de los derechos humanos, el respeto por las libertades individuales, también claramente van a tener que ser tenidas en cuenta, ¿no? Ante una oposición se enojan cuando yo digo lo digo que son todo lo mismo, pero la diferencia entre Macri y Milei es el largo de la mecha de la dinamita, nada más, digamos, ¿no? ¿Se cortó? Sí. Justo que había hecho una buena frase. Para dar tiempo a que te armen la gacetilla antes de que siga la entrevista. Claro, porque eso fue, Milei dijo que hay que dinamitar todo y Macri dijo que hay que semidinamitar, algo que guarda si vas a semidinamitar, Macri, con qué parte de la dinamita te quedás. Porque si te quedás con una parte chiquita, la mecha chiquita, por ahí te explota vos. Pero hay un lenguaje medio bélico que también fue cruzado por un lenguaje que a mí no me pareció bien, de Aníbal Fernández, de eso de la sangre en las calles. Te digo más, porque eso no ocurrió. Cuando Macri fue presidente no estuvo la calle, o sea, ellos reprimen y el peronismo no, hay una serie de cosas que sí, pero me parecía una acusación. ¿Ya está? Sí, Agustín, ahí te tenemos nuevamente. No sé en dónde quedé. No, me parece que estaba... Porque venía muy entusiasmado. Me parece que estaba completo. No, yo decía, uno debe decir la diferencia que hay entre uno y otro. Por ejemplo, no sé, yo veo que Macri fue y te clavó 56% de inflación y los trabajadores perdieron 20%. ¿Por qué? Porque eso era lo que buscaba Macri. Y ahora hay una inflación del 100 y los trabajadores perdieron 2, un 3 de promedio. Habrá alguno que perdió más. Esas me parece que son cosas que por ahí no se muestran, no se narran, ¿no? Bueno, pero a mí me parece que no hay que esperar que la narren los opositores, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que narrar y poner este escenario como un escenario muy claro en cuanto al debate, ¿no? Yo suelo decir de que esta elección no va a ser una elección de la clásica entre oficialismo y oposición, sino que va a ser una elección entre dos oficialismos. Los que gobernamos entre el 15 y el 19, entre los que gobernaron entre el 15 y el 19 y los que estamos gobernando entre el 19 y el 23. Y eso implica discutir modelos, y los modelos se discuten también con resultados. Entonces esto es lo que me parece que nosotros tenemos que plantear en el marco de un debate electoral, porque la realidad es que nosotros no tenemos una inflación hoy que viaja alrededor del 100%, que nació desde cero, no es que pasamos del 0 al 100, recibimos una inflación del 54%, y a esa inflación del 54% le sucedieron y le cargaron una cantidad de acontecimientos externos que no tienen que ver con la gestión económica del gobierno. No, la pandemia, la guerra, la sequía, el endeudamiento feroz con el cual recibimos el gobierno. Y ante todo eso, uno tiene que dar respuesta. No significa que se puedan tomar como justificativo. Yo siempre digo, bueno, cuando uno dialoga con una señora que va al supermercado y que le alcanza menos de lo que le alcanzó el mes pasado, bueno, sin ninguna duda que eso, que allí las explicaciones o las excusas no tienen ningún tipo de validez. Ahora, cuando uno tiene la responsabilidad de analizar por qué pasan las cosas en Argentina
y tiene que debatir con aquellos que fueron responsables del gobierno entre el 2015 y el 2019, bueno, digamos todas las cosas tal cual fueron, ¿no? Porque también ahí hay otra cosa, Roberto. Uno se pregunta, ¿por qué no dicen cómo se critican la inflación, pero no dicen nada de cómo van a bajar la inflación? Y no dicen nada por cómo van a bajar la inflación, porque la respuesta de ellos y la propuesta de ellos es más inflación. Porque si te están proponiendo devaluar apenas lleguen al gobierno, lo que te van a generar es una inflación que va a superar los 2 dígitos mensuales y claramente te va a generar un aumento notable de la pobreza. Entonces, son el único espacio político del mundo que quieren tener menos inflación con más inflación. Bueno, la verdad que eso, que por eso esconden el porqué de cómo van a bajar la inflación. Habría que preguntarle a los dirigentes opositores cómo van a bajar la inflación. ¿Cuánto vamos a tener de inflación si ganan en enero, febrero, marzo del año que viene? Y yo te aseguro que lo que van a hacer es lo que vienen diciendo, lo que dijeron de diferentes maneras, pero todo en la misma sintonía, cuando fueron a la sociedad rural la semana pasada y explicitaron sus planes de gobierno, es generar un escenario de más alta inflación y con la consiguiente aumento de la pobreza en Argentina. Entonces de esto también hay que debatir en la campaña electoral, porque si no, terminamos nosotros, estamos tratando de resolver los problemas que generaron ellos entre el 15 y el 19, y que la propuesta que tienen ellos para resolver los problemas que nosotros estamos tratando de resolver es aumentar la dimensión del problema con pocas respuestas, y la verdad que no es así. Tuvimos una cantidad de problemas, los fuimos resolviendo, tenemos desafíos, y aquí para adelante, en el marco de esos desafíos de aquí para adelante, nosotros tenemos una hoja de ruta, un camino que trata permanentemente de alejarse del proceso devaluatorio, porque la devaluación lo que genera es más inflación y más pobreza, y lo que plantean los que hoy nos critican por el 7,7% de inflación es más inflación. Entonces esto es un hecho que claramente tiene que debatirse en el marco del escenario político electoral de nuestra Argentina. ¿Y cuándo vamos a saber quién es el candidato o los candidatos del Frente de Todos? Bueno, seguramente antes del 24 de junio, ¿no? Eso es demasiado tiempo, Agustín. Que son las fechas en las cuales hay que presentar la lista. Bueno, me parece que ya entramos en un escenario en donde tenemos que pronto van a aparecer la totalidad de las definiciones. De hecho, nosotros tenemos que convocar a una reunión del Consejo Partidario para después convocar una reunión del Congreso del Partido. El Congreso del Partido tiene que habilitar la construcción de las alianzas y del Frente de Todos. Yo propongo que tiene que haber, en el caso de que haya paso, un código de convivencia. Un código de convivencia no estoy pensando en un tratado, sino que estoy pensando en una serie de compromisos que asuman los distintos candidatos. Por ejemplo, ¿me podés mencionar cuáles? De ellos, que el eje de la campaña sean las propuestas y no las descalificaciones personales. Para decirlo más burdamente, todo crítica por arriba del cinturón, no golpes bajos, ¿no? Que va a ser una campaña virtuosa, una PASO virtuosa que nos permita, después de finalizada la PASO, que independientemente de quién gane, todo el Frente de Todos, en su conjunto, trabaje detrás del candidato ganador, acompañando al candidato ganador para hacerlo fuertemente competitivo. Bueno, me parece que todas esas cosas claramente tienen que estar en el debate, en la discusión que tenemos que tener en estos días para concretar, por un lado, los plazos reglamentarios y por el otro lado, tener el acuerdo político necesario que se necesita para desarrollar una PASO de la manera que la que dije anteriormente. Eso ya se está hablando, ese reglamento ya se está conversando, ¿no? Sí, no tenemos todavía las reuniones formales que deberíamos tener, pero sí estamos charlando entre todos, digamos, ¿no? Sabemos que esta es una necesidad. Bueno, me parece que eso es así. A mí me parece que además, si nosotros, yo el otro día lo escuchaba a Macri y decía Macri, vamos a ir a las PASO a la segunda vuelta con un candidato con Milei, o daba a entender eso, ¿no? La realidad es que yo creo que
que si el peronismo resuelve bien sus cuestiones internas, tiene una PASO en donde elige un candidato que va a salir claramente potenciado y fortalecido porque sale elegido por todos los afiliados, los adherentes del Frente de Todos. Y después, en su conjunto, el gobierno nacional, los gobernadores, el movimiento obrero, las organizaciones sociales, la militancia a lo largo y ancho del país, el único espacio político que tiene garantizado un lugar en la segunda vuelta somos nosotros. El segundo lugar en segunda vuelta, el otro lugar en la segunda vuelta se lo van a tener que disputar entre Cambiemos y Milei. Porque Cambiemos lo dejó crecer a Milei y Milei le está comiendo los ojos. Esto es lo que está sucediendo. Entonces, en ese escenario, yo creo que nosotros tenemos la obligación política y la responsabilidad histórica de resolver adecuadamente este intríngulis o este desafío de potenciar electoralmente a nuestro espacio político. Y yo estoy convencido que lo vamos a hacer, que vamos a encontrar la forma de llevarlo adelante. Entre las cosas que se están conversando también es cómo jugarían las listas, no sé, el sistema DON, esas cosas. Bueno, yo propongo de que lo que tiene que haber es un reglamento que respete una distribución proporcional de los lugares en las legislaturas. Me parece que el sistema más justo es el sistema DON. Propongo también de que en aquellos distritos que haya una sola lista en alguna provincia, que haya acuerdo entre todos los sectores y que haya una sola lista, que esa lista pueda ser compartida, es decir, que pueda estar colgada de los 2 o 3 candidatos a presidente que pudiesen existir. Bueno, me parece que hay una cantidad de temas que no son muchos, que exigen tener un acuerdo político y que a partir de ese acuerdo político, que todo el acuerdo político esté imbuido en este espíritu que dije anteriormente. Las PASO tienen que ser una herramienta para potenciar electoralmente al Frente de Todos, para cargarlo de energía, para cuya dinámica sea una dinámica virtuosa. Y la dinámica virtuosa es, termina las PASO, el que ganó, ganó, y el resto se pone a trabajar en conjunto con el que ganó para evitar que la derecha vuelva a gobernar en la Argentina. Claramente que me parece que este es el desafío que tenemos que tener. Salió en un par de medios, y a mí también me llegó la versión por una fuente mía, que habías conversado con el presidente de la Nación y que él te dijo que camines. Lo que en la política quiere decir, bueno, dale, empezá a trabajar, que por ahí vos sos el candidato de la Rosa. ¿Me podés confirmar que esa conversación existió? Yo soy jefe de gabinete no, yo sabía, por eso te llamé. Sí, ya sé. Ya sé, pero vale la pena. Vale la pena habida cuenta de las experiencias anteriores, digamos, ¿no? Por lo que voy a decir ahora. Yo soy el jefe de gabinete del presidente de la Nación, que es Alberto Fernández. El presidente de la Nación no ha definido todavía cuál va a ser su rol electoral en el marco de la próxima campaña electoral. No ha dicho si va a ser candidato o no va a ser candidato. Mientras eso siga estando latente, yo no voy a tomar ninguna decisión, porque la verdad es que no corresponde. Lo que me corresponde a mí es ser jefe de gabinete del presidente, que tiene, a mi criterio, la prioridad en cuanto a definir si va a ser o no va a ser candidato, si va a buscar o no va a buscar la reelección. En el caso de que el presidente busque la reelección, yo voy a acompañar al presidente. En el caso de que el presidente decida no ser candidato, bueno, será otra situación que merecerá las evaluaciones correspondientes. O sea que si el presidente decide que él no va a ser, vos podrías ir. Si el presidente decide que él no va a ser, yo voy a evaluar esa posibilidad. Muy bien. ¿Y cómo ves a Juntos por el Cambio? Porque lo que dicen algunos analistas es, después de una PASO, Larreta-Bullrich, con la forma que se están perfilando, yo no sé si son tan distintos, pero en principio tienen un discurso cada día más antagónico, y algunos analistas dicen, bueno, si gana Bullrich, yo no sé si los que votaron a Larreta la van a seguir. Y al revés lo mismo.
¿Eso puede ser posible? ¿Qué análisis haces? Alejándonos de los nombres, yo creo que lo que uno puede divisar en que la oposición hoy en Argentina, y específicamente en Juntos por el Cambio, conviven dos familias políticas, ¿no? Una familia política de tradición demócrata liberal, antiperonista si se quiere, pero muy respetuosa de la democracia, muy liberal en cuanto al sentido del respeto de las instituciones, ¿no? Y una expresión mucho más de derecha, con expresiones de violencia discursiva, de violencia verbal, otra familia política que se emparenta más con posiciones claramente de derecha o de ultraderecha, digamos, o de extrema derecha, ¿no? Eso habrá que ver cómo lo resuelve Juntos por el Cambio en el marco de su proceso electoral interno. Ahora, esa familia demócrata liberal, por decirlo de alguna manera, deberá tener en claro de que cuando los sectores de ultraderecha que conviven dentro de Juntos por el Cambio dicen el curro de los derechos humanos, después van a empezar a denunciar otros curros, porque el curro de los derechos humanos hoy te lo denuncian. ¿Cuánto va a faltar para que te denuncien el curro del feminismo? De hecho, ya están anunciando que van a eliminar el Ministerio de las Mujeres. ¿O cuánto te va a faltar para que te hablen del curro de las diversidades? ¿O cuánto va a faltar, Roberto, para que te digan el curro de las vacaciones pagas? Porque si estás de vacaciones no trabajás, ¿y por qué vas a tener que trabajar? Entonces, ese pensamiento no es un pensamiento que está unánimemente o que se emparenta con esto que yo digo, de esa familia política o de esa tradición política que es la tradición demócrata liberal en la Argentina, que tiene muchísima tradición en nuestro país. Entonces habrá que ver cómo conviven estas dos expresiones políticas que yo creo que son bastante antagónicas. Y en todo caso, y en esto yo no hablo de nombres, sino que hablo de familias, por decirlo de alguna manera, nuestra propuesta político-electoral tiene que incluir un mensaje hacia aquellos demócratas liberales que tienen como principal objetivo la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales, y que eso no lo van a conseguir con la ultraderecha, sin ninguna duda que esto es así. O sea que si las PASO la gana un sector extremo con ese tipo de propuestas, hay un argumento para el candidato del peronismo que ya va más allá de lo económico, sino que tiene que ver con las libertades y los derechos. A mí me parece que eso va a estar presente, que eso debería estar presente en el discurso y en la propuesta política de nuestro candidato. No se me escapa a mí que en general la tradición muestra que el principal determinante del voto del ciudadano o de la ciudadana termina siendo la cuestión económica. Ahora, creo que hay un espacio para que justamente en este 40º aniversario de la democracia nosotros tengamos un mensaje fuertemente político que incluya la vigencia de los derechos humanos, la vigencia de la democracia y el respeto a las libertades individuales. Tenemos sectores de la política argentina que a 40 años de la democracia uno no se hubiese imaginado que podrían volver a tener representatividad popular. Hay sectores de la política argentina, en el caso de Milei, claramente, que no condenan la dictadura. No solamente no condenan la dictadura, sino que defienden los genocidas, defienden quienes están acusados y condenados por delitos de lesa humanidad. Entonces, para algunos sectores de la derecha argentina, la dictadura no fue una dictadura, sino que fue otro gobierno. Y cuando no lo condenan, sin ninguna duda, entre ellos Macri, que no condenan la dictadura, claramente la están legitimando de alguna manera. Entonces, este debate es un debate que nosotros tenemos que poner en el escenario e interpelar a aquellos sectores de la sociedad que quizás están conviviendo en un mismo espacio político, pero que en lo que hacen, en los valores filosóficos de cómo se construye una sociedad democrática, no tienen nada que ver uno con los otros. Está claro. Agustín Rossi, jefe de gabinete, muchísimas gracias por atendernos, Agustín. Bueno, muchas gracias.